Muy buenas tardes a todas, todos y todos quienes nos siguen por redes sociales en la presentación de los resultados de la consulta Caminito de la Escuela correspondientes a la Alcaldía de Magdalena Contreras de esta Ciudad de México. Agradezco especialmente a la alcaldesa Patricia Ortiz y a la responsable del CIPINA en esta ciudad, Estela Damián, el que nos estén acompañando aquí en la comisión, tanto a mí como a Pepe Tapia, quien es el coordinador de la comisión en esa demarcación. ¿Cuáles son los grandes rasgos? Repasaré algunos de los resultados. Quisiera recordarles que para mayor información, este tipo de cruces de los que daré algunos ejemplos están a su disposición en la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En el universo de los 8,717 cuestionarios que respondieron niños y niñas y adolescentes de la ciudad, 444 corresponden a la alcaldía de Magdalena Contreras, y también se pudieron detectar que 11 dibujos correspondieron también a esta alcaldía. Es importante destacar que no todos los 203 dibujos, más bien solo una pequeña parte teníamos detectados y nos ponían de qué alcaldía era. Por lo tanto, yo voy en este caso a dar algún análisis de qué pasó con esos 11 dibujos, pero es importante revisar el reporte de la Ciudad de México donde vienen los 203, porque seguramente igual nos da muchísimo ahí de qué analizar, porque muchos de ellos seguramente también son de la Magdalena, nada más que no sabíamos de dónde venían, entonces un poco para hacerlo. Es importante destacar a esto que la alcaldía y los niños, niñas y adolescentes que contestaron el cuestionario corresponden al 5% de la participación total de la Ciudad de México, lo cual es una gran participación. Es una gran participación porque sabemos que Magdalena Contreras no es una alcaldía con muchísima población, sin embargo sí tuvimos una muy buena participación, 444, que corresponden casi al 0.1% de la matrícula escolar de esa demarcación. Es decir, es la alcaldía con mayor participación en la Ciudad de México en proporción a su matrícula escolar. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el tipo y cómo vamos viendo dependiendo de la edad y digamos el nivel educativo que presumimos que corresponden a los niños y las niñas que participaron? Destacan los dos extremos, destaca una muy buena participación de niños en preescolar, duplicando más del doble de los que participaron a nivel promedio de la Ciudad de México, que es de 5.3%, en la Magdalena participaron 11.7% de niños, básicamente de 5 años de edad, o sea, una muy buena participación de preescolar, y destaca también la participación de los adolescentes de 15 a 17 años en edad normativa para estar en la media superior, que también está por encima de la media de la ciudad, que fue del 12.9%, alcanzando 16.7%, es decir, 4 puntos porcentuales casi arriba de la media de la ciudad. Sí tenemos muy buena participación en esos dos extremos. Donde nos baja un poco, que es donde se compensa ahí, es en los adolescentes de 12 a 14 años que más o menos estarían en edad normativa de secundaria. La que sigue, por favor. Hay una gran participación de niñas, el 57.43% fueron niñas y el 39.86% fueron niños. Aquí, muy por encima de la lógica de los promedios de la ciudad, estamos hablando de casi los 18 más o menos 17 puntos porcentuales arriba de participación de niñas, ¿no? Y esto nos coloca exactamente en una de las alcaldías en donde la proporción de niñas es muchísimo mayor que de las de niñas con relación a las otras alcaldías de la ciudad. La que sigue. Hay también cuestiones que destacan muchísimo. Si bien es cierto, no hubo ningún niño o adolescente de la alcaldía
que nos refiriera a autoascripción indígena. ¿Qué quiere decir? Nosotros preguntábamos si ellos o alguien de su familia hablaba una lengua indígena, y en el caso de Magdalena Contreras no hubo ningún niño que se autoascribiera como tal. Lo que sí tuvimos es una gran participación de niñas, niños y adolescentes que nos refirieron que tenían alguna discapacidad. Es decir, casi, o sea, de 2.9%, que fue el promedio de la ciudad. En el caso de la alcaldía de Magdalena Contreras, el porcentaje de participación fue y se incrementó hasta el 5%, ¿no? De este tipo digamos, de niñas y niños con discapacidad que contestaron la consulta. En este caso, el 54.5% refirió que tenía una discapacidad intelectual, es decir, el doble del porcentaje que nos refirieron a nivel del promedio de la ciudad, ¿no? Y digamos, esto nos permite tener, y por eso les vamos a dar algunos datos, pero es muy importante ver los análisis interseccionales que están dentro del reporte, porque nos permite ver de diferentes, digamos, discapacidades, qué es lo que nos estaban diciendo los niños. La que sigue. En el caso de la alcaldía, el 8 de cada 10 niños señaló que no ha tomado clases presenciales, un poco menor que el promedio de la Ciudad de México, que es el 87%, o sea, suponemos que algunos de estos niños, igual como son niños de preescolar y digamos no de primaria, pudieron estar yendo a estos centros que en algún momento no cerraron, o en su defecto que acudieron al llamado de finales del cierre de curso pasado y participaron en la escuela. El porcentaje de los niños que no ha ido son los adolescentes de educación media superior, y lo sabemos todos. Ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad, como los niños de primaria y secundaria, de poder ir algunos días en la conclusión de su ciclo escolar entre mayo y junio del año pasado, y por lo tanto el porcentaje de los que no han ido sube hasta el 90.5%. Y las personas con discapacidad auditivo, motriz y psicosocial no han asistido a la escuela, es decir, nos reportaron, el 100% dijo que nunca había ido a la escuela en estos mes y medio, año y medio de estar fuera, mes y medio, año y medio de estar fuera de la escuela. La que sigue. ¿Qué nos dicen y qué nos dijeron de su regreso a clase? Más que nada, los niños de la alcaldía quieren regresar a clases por encima de la media de la ciudad, alcanzaron el 64.6%, 4 puntos porcentuales arriba, ¿no? Los niños y niñas de primaria, el porcentaje se incrementa al 68.8%, y destaca muchísimo que los niños y niñas con discapacidad, el porcentaje de sí querer regresar se incrementa 10 puntos porcentuales de la media de la propia alcaldía, alcanzando el 76%. La que sigue. ¿Cuáles son las dos cosas que les haría más feliz de su regreso a clase? Seguimos la tendencia nacional y la tendencia de la ciudad. Lo que más les importa es estar con sus amigos y sus amigas, seguido de salir de casa para estudiar a la escuela y de que sus maestras y maestros les den clases en el salón. Importante el porcentaje aquí, un poco mayor de la media, de las niñas, niños y adolescentes que nos refieren que también lo que les dará felicidad es dejar de utilizar la computadora, la televisión o el celular para tomar clases. También destaca muchísimo que hay un porcentaje del 25% de niños en discapacidad visual y de 50% con discapacidad auditiva, que están diciéndonos que quieren dejar de usar la computadora y dejar de usar el celular para tomar clases. Destaca muchísimo este dato, muchísimo, dado lo robusta que es la consulta para niños y niñas con discapacidad
en esta alcaldía. Fíjense, también regresando al otro indicador de cuando nos dicen que quieren regresar a clases, cuando estamos hablando de niños y niñas con discapacidad, el porcentaje sube del 64 que teníamos en promedio de la alcaldía, sube al 90% si son niñas y niños con discapacidad intelectual, y al 100%, es decir, todos los niños con discapacidad psicosocial y múltiple que nos contestaron la consulta dicen en su totalidad, quiero regresar a la escuela. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las dos cosas que les preocupan más? Siguiendo la tendencia, pues que las personas que estén ahí no usen cubrebocas. Aquí lo que destaca es el hecho de la cantidad de niños que es menor en términos de la preocupación porque les cierren las escuelas o no, están menos preocupados que la media de manera bastante significativa. A las niñas, adolescentes, mujeres les preocupa un poco más que las personas no usen cubrebocas, 54% por sobre el 53%, y también en el caso de volver o no a cerrar la escuela, también están un poquito arriba que sus congéneres y sus pares varones, 6.6 frente a 5.9 a nivel de la alcaldía. La que sigue, por favor. De estos 11 dibujos que les comentaba que nos señalaron que era de la Magdalena, seguramente habrá muchos otros más, pues como siguiendo la tendencia se dibujan en espacios abiertos, se dibujan con juegos, se dibujan generalmente acompañados. En los 3 de los 11 dibujos hay elementos en donde señalan sana distancia y en la mayoría son alusiones a actividades escolares y alegría. Vemos ese que se ha hecho muy famoso, el de la mariposa, lo traemos en portada. Ahora sí que lo traemos en portada en nuestros reportes, el de quiero regresar a la escuela, me hace sentir feliz el día de la mariposa. La que sigue. Básicamente estamos hablando, como vemos, de importante lo que nos dicen, tenemos que ver y seguir valorando los aportes adicionales del espacio escolar y su contribución al desarrollo de niñas y adolescentes, su papel fundamental en términos de la salud mental y emocional, y creo que en el caso de la Magdalena nos dan una gran lección las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad, con alguna discapacidad, que nos están poniendo la mirada también específica ante esta población que requiere y nos está demandando con mucha más urgencia el regreso a clases. Muchísimas gracias.